Coge papel y boli porque te voy a dar el paso a paso que debes seguir durante los primeros 30 días de tu fase de pérdida de grasa. ¿Por qué los primeros 30 días? Porque al final ese primer mes va a ser absolutamente fundamental para crear las bases de alimentación, para crear las bases de entrenamiento y para crear las bases de sistemas, de los sistemas que vas a implementar en tu rutina para seguir perdiendo grasa en el tiempo de la forma más eficiente posible. El primer paso va a ser calcular tu TDEE, es decir, el gasto total calórico diario. ¿Por qué? Porque esta cantidad de calorías va a ser la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita para mantenerse estable, para mantenerse en el peso en el que se encuentra ahora mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque solo sabiendo cuál es tu nivel de mantenimiento seremos capaces de aplicar un déficit real y eficiente. Entonces, vamos a realizar el cálculo del TDEE, que podéis utilizar diferentes fórmulas, o bien en Google escribís calculadora TDEE o la fórmula de Harris Benedict que tenéis aquí en pantalla. Y una vez lo hayáis realizado, quiero que tengáis en cuenta que esto se trata de una aproximación. Entonces lo que vamos a hacer es durante los primeros 10 días testearlo. Es decir, vamos a consumir esa cantidad de calorías que nos ha dado la fórmula cada día, sin variar ninguno de los aspectos de nuestra vida. Vamos a hacer vida totalmente normal, vamos a entrenar con normalidad, no vamos a hacer cardio si no lo estábamos haciendo, no vamos a hacer más pasos de los que veníamos haciendo, vida absolutamente normal, porque solo así veremos si realmente esa cantidad de calorías es el mantenimiento o no lo es. Así que para ello lo que vamos a hacer es pesarnos el día 1, tomarnos medidas corporales y tomarnos fotos. Y cuando lleguemos al día 10 vamos a repetir el proceso de nuevo, tomamos fotos, tomamos medidas corporales y tomamos el peso. Analizamos la evolución del peso. Evidentemente el peso cada día será diferente y fluctuará, pero trazaremos una línea justo en el medio de todas las mediciones para ver cuál es la tendencia del peso. Si vemos que la tendencia es al mantenimiento, perfecto, hemos dado en el clavo desde el día 1. Si vemos que la tendencia es a coger un poco de peso, es que tu mantenimiento es ligeramente inferior. Y si vemos que la tendencia es a perder peso, es que tu mantenimiento es ligeramente superior. Así que para cada uno de estos casos tenéis ahora mismo en pantalla lo que debéis hacer. Si la tendencia es mantenimiento, reducimos nuestra ingesta de total de calorías diaria en un 15% y ya tenemos el déficit fijado. Si la tendencia es a ligeramente ir perdiendo peso, reduciremos tan solo un 10% porque ya de por sí estábamos en un déficit. Y si la tendencia es a ir cogiendo peso ligeramente, reduciremos un 20%. Y ahora ya sí que sí estamos en déficit. Ya tenemos una primera etapa de fijar verdaderamente nuestro mantenimiento y ahora estamos en el punto en el que verdaderamente empezamos y entramos en el déficit. Ahora lo que quiero que hagamos es algo de vital importancia, que es a nivel de entrenamientos hacer un track, es decir, hacer un seguimiento de absolutamente todo, tanto de los pesos como de las repeticiones como de las sensaciones entrenando, porque al final debemos tener en cuenta que el factor principal para evitar que perdamos masa muscular va a ser el entrenamiento y para ello tenemos que asegurarnos de que estamos entrenando con la máxima intensidad posible y siempre buscando progresión. Eso de que en definición se pierde fuerza, se pierde repeticiones, se pierden kilos en la barra, se sobreexagera demasiado. Efectivamente se pierde porque al final nuestro peso se reduce, tenemos menos glucógeno en el cuerpo, tenemos un déficit de vitaminas y tenemos un déficit de energía en el cuerpo y por lo tanto nos rendimos igual. Pero en las redes sociales a veces se tiende a sobreexagerar verdaderamente el efecto que tiene la definición sobre los números y el rendimiento entrenando. Así que lo que tenemos que hacer es un seguimiento exhaustivo de nuestros pesos, repeticiones y absolutamente de todos los factores de nuestro entrenamiento para ver si verdaderamente estamos entrenando con la intensidad suficiente y para siempre tener números objetivo que utilizar de referencia en cada sesión. Porque lo que no podemos es movernos por sensaciones, tenemos que movernos con objetividad y tenemos que movernos por números. Así que lo que vamos a hacer ahora es en cada sesión, lo que os digo, apuntamos repes, apuntamos pesos, apuntamos sensaciones, apuntamos absolutamente todo para el próximo día que repitamos esa misma sesión tener ya la referencia del día anterior y tener, digamos, el objetivo que superar en esa segunda sesión. Esta primera etapa de verdadero déficit no tiene mucho misterio, no deberías tampoco de notar grandes diferencias a nivel de apetito, a nivel de sensaciones en el entrenamiento, ni a nivel de energía. Simplemente te has situado en un déficit ligero, sigues entrenando con intensidad, sigues metiéndote caña a los entrenamientos y poquito a poco dejas que la magia haga su efecto. Han pasado otros 10 días y aquí es donde verdaderamente analizamos ya cómo está yendo la definición, ¿vale? Pensad que lo ideal sería perder aproximadamente del 0,5 al 1% de nuestro peso corporal a la semana. Entonces lo que vamos a hacer es en ese día 10 ya real de déficit, analizamos la evolución de toda la semana, nos pesamos cada día y analizamos la evolución de toda la semana, obviando los 3 primeros días, porque al fin y al cabo ese primer bajón inicial que todos experimentamos cuando empezamos una definición no es más que agua y glucógeno, no es nada más, no quiere decir necesariamente que estemos perdiendo grasa, así que esos 3 primeros días los obviamos y nos centramos en el resto. Ahí analizamos qué es lo que ha pasado con el peso.
Estamos dentro de ese rango del 0,5 al 1%. Perfecto, no tocamos absolutamente nada. No llegamos a ese rango, estamos perdiendo un ritmo mucho más lento, incrementamos un poquito el déficit. Estamos perdiendo demasiado rápido y hemos superado ese umbral máximo del 1%, pues quizás igual tenemos hasta juego para meter un poquito más de calorías porque estamos comiendo demasiado poco. Realizado ese primer ajuste, seguimos con normalidad. La siguiente semana, los siguientes 7 días, no hay absolutamente ningún cambio. Seguimos con el déficit ajustado, seguimos entrenando con intensidad. Ya llevamos 2 semanas verdaderas de déficit real y aquí ya deberíamos empezar a notar bastante diferencia, no tanto a nivel estético sino a nivel de sensaciones, y por sensaciones me refiero a sentirnos un poquito más ligeros, a sentirnos menos hinchados, a sentirnos en términos generales mejor. A partir de aquí ya es cuando empezamos a meter un poquito de cardio. ¿Por qué lo he atrasado hasta este punto? ¿Por qué? Porque aquí ya llevamos 2 semanas tan solo de déficit, ya llevamos 2 semanas de margen dejando que el cuerpo se vaya acostumbrando a comer menos, a comer en déficit calórico y a entrenar con esa deficiencia de nutrientes. Y a partir de aquí le metemos un poquito de cardio para incrementar el déficit calórico diario. Recordad que el cardio en las etapas de definición y las etapas de pérdida de grasa tan solo es una herramienta para incrementar el gasto total calórico diario y que por lo tanto el déficit sea superior. ¿Qué tipología de cardio debemos implementar? Aquí evidentemente eso dependerá de la que más os guste a vosotros o de la que menos os disguste. Yo personalmente suelo recomendar siempre pasos, aunque considerar pasos cardio es un poco, bueno... Suelo recomendar pasos, si no solemos andar mucho, lo más fácil hacer es meter más pasos al día, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 pasos al día, porque al final es una forma de incrementar el NEAT, es decir, el gasto calórico no asociado al ejercicio, sin necesariamente disparar la acumulación de fatiga en el cuerpo, y veréis cómo verdaderamente eso marca la diferencia. Veréis cómo el ritmo de pérdida de peso empieza a acelerarse y empieza a ir mucho mejor. Pero si no tenéis tiempo para andar, porque no tenéis tiempo en vuestro día para cumplir 10.000 pasos o lo que sea, sesiones de cardio a baja intensidad, sesiones LISS, suelo recomendar yo, a baja intensidad para tampoco fatigar en exceso el sistema nervioso central, 3-4 días a la semana, de 30 a 45 minutos, perfecto. Implementamos cardio en ese día 17, 18, 19 y pasamos otra semana más con el cardio. Ahí, de nuevo, analizamos fotos, medidas y peso. ¿Qué es lo que ha pasado? Seguimos perdiendo un buen ritmo, no estamos perdiendo un buen ritmo, perdemos demasiado rápido y en función de lo que esté pasando ajustamos calorías como os comentaba antes. Y llegados a este punto ya tenemos los sistemas, es decir, tenemos una alimentación, un déficit calórico ligero para no pasar hambre y sobre todo nos tenemos que centrar ahí en utilizar alimentos que nos gusten y que nos sacien para verdaderamente mantenernos llenos, saciados y sin ese hambre excesivo y sin esa ansiedad que nos hace caer en los antojos. Tenemos un entrenamiento que estamos realizando a muy alta intensidad para asegurarnos de que el cuerpo mantiene la mayor cantidad de masa muscular posible y además tenemos implementado una rutina de cardio para perder grasa y para aumentar el gasto calórico total diario y para ayudarnos con el proceso de pérdida de grasa. Lo único que tenemos que hacer ahora es seguir repitiendo este proceso, seguir repitiéndolo y seguir repitiéndolo. Llegará un punto en el que seguramente nos estanquemos porque esto es totalmente normal en todas las etapas de pérdida de peso y ahí debemos de analizar la situación. Al final nos estancamos con el peso, tenemos 3 opciones. Tenemos o bien comemos menos, o bien gastamos más, o bien una combinación de ambas. Por lo general, si ese estancamiento llega muy pronto en la definición, yo suelo recomendar el comer un poquito menos porque todavía tenemos margen de juego con las calorías. Pero llega un punto en el que la cantidad de calorías es tan baja que seguir bajándola ya va a implicar dificultades a nivel de saciedad, a nivel de concentración trabajando, porque tenemos ya bastante déficit de nutrientes, a nivel de aumentar los antojos, de aumentar la ansiedad y en esas ocasiones quizás en vez de reducir la cantidad de calorías lo que es más sensato es aumentar el gasto calórico a través de más cardio o más pasos. O si pues no queréis decantaros por una ni por la otra, podéis hacer una combinación de ambas. Reducís ligeramente las calorías y aumentáis ligeramente el gasto de calorías. Pero en cualquier caso, si llegáis a un punto en el que os estancáis, tenemos que tomar esa decisión. Y al final lo único que tenemos que hacer es repetir y repetir y repetir todo el proceso de análisis, ajuste y adaptación si nos estancamos hasta que llegamos al físico deseado. También llegados a este punto, ya habiendo completado los primeros 30 días, suelo recomendar empezar a meter días de recarga de hidratos de carbono cada 10 días, una vez a las... Sí, cada 10 días, cada 2 semanas.
suele ser bastante ideal bajo mi punto de vista, al menos durante las primeras fases de la etapa de definición. Al final pensad que los días de recarga de hidratos lo único que son es un día en el que vamos a incrementar nuestra ingesta de calorías alrededor de las calorías de mantenimiento, incluso ligeramente por encima, a través de básicamente fuentes de hidratos de carbono para rellenar los depósitos de glucógeno que se están vaciando debido al déficit, y que eso regule la leptina, que nos regule el apetito, que regule nuestra ansiedad y nuestras ganas de comer y nuestros antojos, y que todo esté bajo control. A medida que vayan pasando las semanas y meses de definición, los iría metiendo con mayor frecuencia, quizás uno a la semana, para evitar verdaderamente en las últimas etapas de la definición, con esa ansiedad y con esos antojos, el verdaderamente caernos fuera de nuestro plan. Pero en esa primera etapa inicial, pasado el primer mes, yo suelo recomendar una recarga de hidratos cada 2 semanas aproximadamente. Así que resumimos estos primeros 40 días, mejor dicho, no contando esos primeros 10 días de fijación del déficit del mantenimiento real. Tenemos primera etapa, 10 días de establecimiento del nivel calórico de mantenimiento real. Primeros 10 días reales de déficit para analizar qué es lo que está pasando con el cuerpo y con el peso y si verdaderamente estamos perdiendo peso. Otros 7 días para ver qué es lo que pasa tras el ajuste realizado, si es que ha habido ajuste en el día 10. En el día 17 aproximadamente empezamos a meter un poco de cardio, y a partir del día 24, 28, prácticamente ya directamente el día 30, empezamos a implementar los días de recarga de hidratos. A partir de aquí, lo que os digo, ya tenemos los sistemas implementados, ya tenemos absolutamente todo estructurado, de modo que ya hemos empezado la definición con buen pie y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en todo momento. ¿Que nos estancamos? Sabemos que lo que tenemos que hacer. El déficit lo tenemos fijado. A nivel de comidas y a nivel de selección de alimentos ya lo tenemos. Ahora lo único que tenemos que hacer es repetir y repetir y repetir el proceso hasta que nos guste lo que vemos en el espejo. Y como siempre, ya sabéis que si queréis que yo os guíe y yo os ayude en vuestro proceso de pérdida de peso y que lo hagamos de la forma más eficiente posible, tenéis el link a mis asesorías en la descripción. En cualquier caso, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, espero que sobre todo os haya ayudado. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, a los comentarios, que estaré más que encantado de ayudaros. No olvidéis de uniros a la familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima.